en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Desde el verso 18 al verso 26 nos encontramos en la enseñanza de Jesús, en la experiencia de Jesús, en la historia de Jesús, con dos milagros de los cuales vamos a compartir uno solamente en esta mañana. Por eso no vamos a leer todos los versículos del 18 en adelante, sino que vamos a leer algunos de estos versículos. Mateo 9, versículos 18 en adelante, dice así: mientras él, refiriéndose a Jesús, les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Versículo 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Jesús. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda la tierra. Este es un relato histórico de un padre y Jesús, y quería traer este mensaje en un día tan especial, donde estamos de alguna manera recordando lo que es esta experiencia de ser padre y lo que significa dentro del contexto bíblico la experiencia de padres en encuentros personales con Jesús. En la Biblia, la madre no ocupa un lugar tan central como en Argentina, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, donde la madre es más importante casi que el padre. En la Biblia, todo tiene que relación con lo que es la imagen paternal. Por lo tanto, la persona, hombre, padre, tiene una función y una actividad muy especial que se presenta delante de todos los desarrollos. Tanto desde el comienzo, en el libro de Génesis, hasta el final, toda la imagen que aparece, sobre todo en la vida familiar, más importante es la imagen paternal. Nosotros pareciera que los padres, como es un contexto latinoamericano, tenemos a veces una concepción importante, pero no tan trascendente como cuando fuera, por ejemplo, el Día de la Madre, y entonces se le hace un festejo casi pareciera mucho más especial que lo que puede llegar a ser a los padres. No es un reproche esto, no es un reproche. ¿Pero es así o no es así? Es la realidad que nos toca muchas veces experimentar. Este es el relato de este hombre principal que se fue a encontrar con Jesús porque estaba atravesando una situación muy difícil. Los padres en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, tenían una función muy especial que tenía que ver no solamente con la procreación, sino que era el cabeza de hogar, era el que tenía la responsabilidad de todo lo que pasaba dentro de la vida del hogar, era el que tenía que resolver los problemas de la vida familiar, era aquel al cual realmente los hijos y la esposa recurrían para que cuando había algún problema se pudiera resolver a través de la acción de este padre. No eran experiencias de padres ausentes, eran padres muy presentes, muy activos y con necesidad de mucha inteligencia y sabiduría para poder llevar adelante la vida familiar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos esta experiencia y aún nos damos cuenta de que esto también tiene promesa de parte del Señor. En Mateo, el pasaje que acabamos de leer, encontramos este relato quizás abreviado. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, si ustedes quieren seguir el relato que yo quiero leer ahora, vamos a encontrarnos con esta misma historia, pero con un relato más extendido
y conocer un poco más a este personaje que se fue a presentar delante de Jesús para pedir la bendición sobre su hija, que en el relato de Mateo estaba muerta. En Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante, también aparecen los dos milagros, así que vamos a leer todo lo que tenga que ver con el milagro que Jesús hizo con la hija de este principal. Dice la palabra de Dios así: Jesús llegó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo. Aquí ya le está agregando nombre la Biblia a este principal que se había presentado delante de Jesús, que era uno de los jefes de la sinagoga. Jefe de la sinagoga era un lugar donde el pueblo se reunía más allá de las fiestas tradicionales que se hacían en el templo de Jerusalén. No todos podían ir todas las semanas, todos los sábados, al templo de Jerusalén. Estamos hablando de que tenían que recorrer cientos de kilómetros para poder llegar hasta ese lugar. Si es que vivían muy lejos, si vivían a los alrededores de Jerusalén, iban al templo, pero los que vivían en el norte, en la zona de Galilea, la zona alrededor del lago de Galilea, bueno, ellos eran muy difícil que pudieran ir hasta Jerusalén. Los que vivían fuera de la región de Palestina, ya en la época del exilio, antes de que comenzara la historia de Jesús en la humanidad, cuando ellos fueron llevados, deportados a otras naciones, los judíos se empezaban a reunir para no perder la fe en sus casas, y en sus casas tenían la oportunidad de orar, leer las escrituras, mantener encendida la fe de la fe judía, la fe hebrea, la fe en el Dios de Israel. Aunque no estaban en el templo, ahí en las sinagogas, esos pequeños lugares de casa, tenían la oportunidad de experimentar esto tan fuerte que era no perder la identidad de quienes eran ellos. Y el principal de una sinagoga era aquella persona que era elegida dentro del grupo en la misma ciudad para encargarse de que velara por todo lo que ocurría dentro de la sinagoga. Quién iba a leer, cómo se iban a cuidar los lugares, quién iba a estar en un lugar, quién iba a estar en otro, a quién le tocaba la lectura de los rollos, y bueno, muchas cosas que tenían que ver con una función muy importante. No era elegida cualquier persona, eran elegidas personas que realmente amaban a Dios y amaban a su pueblo. Y este hombre que se encuentra con Jesús tenía esas características, Era uno de los jefes de la sinagoga. Se llamaba Jairo. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: mi hija está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa a poner sus manos sobre ella para que sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo. Desde el verso 35 sigue diciendo: Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas de la casa de Jairo y le dijeron: su hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo: no tengas miedo, solamente confía. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron el alboroto y que la gente lloraba y gritaba. Entonces Jesús entró a la casa y le dijo: ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús. Entonces él hizo que todos salieran de allí. Luego, junto con los padres de la niña y los 3 discípulos, entró al cuarto donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo en idioma arameo: Talita cum. Esto quiere decir: niña, levántate. En ese mismo instante, la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Cuando la gente vio, se quedó muy asombrada. Jesús ordenó
que no le contaran a nadie lo que había pasado. Y después mandó que le dieran de comer a la niña. El relato más extenso, pero que nos hace ver un poco el espíritu de todo lo que pasó en esta historia entre Jesús y este padre llamado Jairo. Yo quiero detenerme no en el milagro que Jesús hizo de resucitar a la hija de Jairo, sino en el milagro que hizo Dios antes en el corazón de un padre que supo desde lo más profundo de su corazón que ese hombre llamado Jesús podía hacer algo que él como padre ya no podía hacer. Probablemente este hombre había estado mucho tiempo buscando maneras de resolver problemas de salud de esta niña. No se nos cuenta qué tipo de enfermedad tenía, ni qué pasó después tampoco. Lo cierto es que él se encuentra con un panorama desgarrador, un panorama desalentador, un panorama en el cual como padre decía, ya no sé qué hacer. Yo me lo imagino un poco quizás a Jesús, a Jairo como padre, viendo esta experiencia que estaba pasando en su casa. Y imagínense ustedes a un hombre que tenía la responsabilidad de tratar de resolver los problemas familiares, como todo padre en aquella época hacía. ¿De qué manera podía, sí o no, estar respondiendo ante una realidad que ya no estaba en sus manos, que era que su hija estaba muriendo? Estaba teniendo la oportunidad de pasar de una vida normal a una vida casi donde ya no existía. Aparentemente, según Mateo, la hija había muerto. Según Marcos, en el proceso de ir a Jesús para buscar a ver si podía o no encontrarse con esta realidad, la hija estaba que se moría, pero todavía no estaba muerta, pero que ya cuando decidió Jesús ir a verlo, ya estaba muerta, para evitar que fuera de alguna manera a encontrarse con una realidad que él no iba a poder cambiar. Me imagino también a este hombre en una vida familiar donde probablemente su esposa estaría desalentada totalmente por lo que estaba pasando con su hija de 12 años. ¿Quién no estaría así? ¿Cómo no podríamos estar de una manera así nosotros si supiéramos que uno de nuestros hijos en una edad tan hermosa como es la preadolescencia peligrara su vida a punto de tener que morir o morir? Sin duda que sería algo desgarrador para la historia familiar y para lo que tiene que ver también con esta experiencia de Jairo, su esposa, frente a la necesidad de Jesús. Un padre desesperado haciendo lo que se esperaba que todo padre hiciera, buscara sin desmayar la ayuda para aquel que estaba muerto. Y yo encuentro aquí, en este relato, algo que quiero hablarle a los padres en primer lugar, no importa la edad que tengan, a todos los que son padres, sean hombre o mujer, padre, madre, aquellos que están viviendo un tiempo donde la fe está siendo necesaria crecer a través del poder de Dios manifestado en sus vidas, poder tener la oportunidad de encontrarse en este relato de la historia de Jesús con Jairo, con alguien que realmente encontró respuesta de parte de Jesús ante una necesidad que él ya no podía resolver porque salía de la esfera humana para entrar solamente a ser considerada dentro de lo que es la esfera divina, la esfera espiritual. El relato nos habla acerca de la fe verdadera de este Padre. Y el milagro del cual quiero hablar en esta mañana es el milagro de la fe
que este padre tenía en Jesús. Probablemente, donde esto ocurrió, él estaba habiendo escuchado muchas historias de las cosas que Jesús estuvo haciendo a lo largo de su ministerio. No era el comienzo del ministerio de Jesús. Ya Jesús era popular por sus actos milagrosos, por sus palabras maravillosas, pero principalmente por hacer de que el reino de Dios se haya manifestado en medio de los hombres y ellos pudieran ver de que su experiencia personal como judíos iba más allá, Jesús, de la mera religiosidad, de las prácticas comunes, de aquello que hace de que uno pueda pensar o no si realmente lo que estoy haciendo vale la pena, ir al templo, hacer los sacrificios, llevar las ofrendas, hacer las alabanzas, participar de la sinagoga cada sábado. Era como una costumbre. Y Jesús vino a darle un plus espiritual a todo eso que ya comúnmente ellos hacían. Y ese plus espiritual es extraer del corazón de las personas no solamente una práctica religiosa, y hasta podríamos decir así, de una determinada sociedad como la judía, sino la fe en el Dios viviente, en el único y verdadero Dios que ellos habían creído desde su liberación de Egipto hasta el día de hoy. El plus es, y ese es el milagro, la fe en el Señor Jesús. Creo que todos somos tocados con una historia como esta en nuestra vida personal. ¿Y hasta dónde llega nuestra fe en Jesús cuando algo es tan grave como le ocurrió a la hija de Jairo? ¿Hasta dónde llega la necesidad de movilizar mi vida como padre para lograr la bendición y la ayuda que un ser amado está teniendo en estos momentos tan especiales que a lo mejor yo estoy atravesando? La declaración en el libro de Mateo es la que más me impactó cuando estaba pensando en esta palabra del Señor para compartir. Allí en el versículo 18 del capítulo 9, este hombre principal llega hasta el Señor Jesús, se postra ante Él. Nadie hacía eso. El judío era de dura cerviz. ¿Saben lo que significa eso? ¿Alguien sabe lo que significa que el judío era de dura cerviz? ¿Quién me lo puede explicar? No le gustaba doblar sus rodillas ante nadie. Ellos, aun cuando se presentaban delante del templo para hacer sus sacrificios, lo hacían con orgullo, entraban de pie, llevando sus holocaustos, sus sacrificios, pero no doblaban sus rodillas ante nadie. Eran de dura cerviz. Pero este término no lo inventaron los enemigos, lo había inventado Dios, que Dios le había dicho en el Antiguo Testamento que era un pueblo de dura cerviz, es decir, le costaba humillarse, le costaba doblarse, le costaba postrarse, le costaba declarar que había alguien que era más que él. A veces nos pasa lo mismo a nosotros. En nuestra actitud humana y en estos tiempos tan competitivos en el mundo, pareciera que el tener que postrarse, el rogar o el pedir, hay que sacarlo del vocabulario de nuestra vida personal, porque nosotros, si hacemos esto, demostramos debilidad. Y la realidad es que forma parte de nuestra necesidad. Tiene que haber un momento en nuestra historia. Hay un momento en nuestra vida personal en la cual necesitamos que realmente nos quebremos ante alguien superior y reconozcamos que necesitamos la ayuda de esa persona. Solo cuando se golpea nuestro corazón, que ama tanto a alguien,
y ese alguien está sufriendo o está muriendo o está así en esa situación terminal. Es cuando uno no sabe qué hacer, pero lo que busca es que realmente alguien salga a resolver los temas. Los hombres no podemos, pero Dios sí puede. Por eso este hombre que se presentó delante de Jesús, lo primero que hizo no fue tratarlo de un igual a un igual, reconoció que delante de él, Jairo, no tenía a cualquier rabí de aquella época, un maestro, alguien conocido en la palabra, alguien instruido en la enseñanza. Tenía delante suyo a Dios mismo. Él reconoció que allí estaba Dios, en Jesús estaba Dios, y se postró ante él. Era una demostración como para que si alguien viene y lo hace delante de otra persona, la persona que ve eso no puede avanzar, tiene que prestar atención, tiene que saber de que esa persona que está haciendo eso, de que se postró ante la otra persona que está de pie, la que está de pie está diciendo, esta persona necesita algo que yo puedo hacer por ella. Esa es la actitud que el Señor tuvo. Llegó el principal, se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En ese clamor de este padre ante la presencia misma del Señor Jesús, se encuentra esta realidad del versículo 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Hoy es un día muy especial. Muchos de nosotros sabemos de lo hermoso que es tener hijos. Pero también sabemos lo difícil que es tener hijos, criar hijos y pasar experiencias con esos hijos. Como decíamos, como se dice a veces, cuando los hijos son chicos, más cuando los hijos son grandes, yo voy por la mitad más o menos. Pero a veces nos encontramos con esta misma historia en nuestras vidas. Nos encontramos con la historia de que nosotros siendo padres, a veces nuestros hijos están con problemas, están con enfermedades, están con situaciones materiales, físicas o espirituales. En algunos casos, hasta podemos decir, nos encontramos con hijos que están muertos, aún en vida. Y no me refiero, en este término, muertos en vida, a aquellos que están en terapia intensiva en algún lugar, que desde ya lo puede haber. Y también es importante la consideración de la fe en ese lugar. Sino aquellos que a lo mejor los tenemos con nosotros o no están con nosotros, pero que su vida la vemos como padres, se va disipando, se va perdiendo lejos de Dios. Vamos viendo a través del desarrollo de la vida de cada uno de ellos, que son personas que no están físicamente enfermas, ni físicamente muertas, pero están espiritualmente enfermas y están espiritualmente muertas. Y lo que tiene a veces es que nosotros avanzamos nuestra vida siendo padres, dejando librado a que la vida se encargue de alguna manera de hacer, de que ellos puedan ser sanos, o puedan ser salvos, o puedan resucitar,
porque creemos que nada podemos hacer para cambiar lo que ellos tienen en su vida como decisión, como proyecto. Hay un concepto en nuestro tiempo en el cual se ha perdido esto de entender los hijos, los consejos de los padres, de escuchar, aceptar y vivir esos consejos de los padres como algo sabio para que den buenos pasos y para que sean prosperados todos sus caminos. Y nos encontramos con la realidad de un mundo, de una sociedad en la cual en la actualidad muchos de nosotros no podemos hacer nada en contra de las decisiones que muchas veces nuestros hijos toman de su vida. Y entonces terminamos pensando, bueno, ya son mayores, es su vida. ¿Alguno deja de ser padre cuando nuestros hijos cumplen 21 años y pasan a la mayoría de edad? Y dicen, bueno, hijo, hasta acá te crié, a partir de ahora, hacé con tu vida lo que vos quieras. ¿Alguien lo hace? No. Ni la madre ni el padre dejan de ser madre y padre mientras viven. Todos nosotros seguimos siendo seres que necesitan nuestros hijos, nuestro consejo, nuestra cercanía y nuestra bendición. La oportunidad de que a través de la experiencia que Dios nos ha dado, los errores que hemos cometido, pero también los aciertos que Dios nos ha permitido experimentar, ser de bendición a aquellos que a lo mejor están siendo guiados en la vida lejos de Dios, por el enemigo, por el diablo, seduciéndolos a unos caminos que nada tienen que ver con los caminos del Señor. A lo mejor tu hijo está atrapado en alguno de los males de este siglo. Yo hice una lista de los males que este siglo tiene y me sorprendí cuántos de nuestros hijos, no sé si personalmente, en el caso nuestro, personal aquí, pero de nuestra sociedad y de creyentes por los cuales tengo oportunidad a veces de escuchar el testimonio de lo que a ellos les pasa con sus hijos, están pasando por la situación de estos males en los cuales estos hijos están atrapados. Están atrapados muchos de ellos en la incredulidad. Han visto quizás experiencias espirituales, han venido a la iglesia, han tenido oportunidad de escuchar o vivir experiencias positivas o negativas en la vida de la iglesia, y en algún momento determinado, como su corazón no estaba muy afianzado en las cosas del Señor, se produjo una apertura hacia la incredulidad. Y entonces hoy son personas que no le podemos hablar del Señor, no le podemos hablar de la Biblia, no le podemos hablar de Dios, porque ellos están atrapados, están muertos en el mal de la incredulidad de este tiempo. Creen que todo lo van a resolver con la sabiduría humana, con el humanismo, con el conocimiento, y se dan cuenta de que hay siempre algo que nunca van a poder hacer, que es dar vida a aquellos que están mal. Nosotros lo sabemos y a veces tratamos en lo posible de convencerlos de que esto no es el camino correcto, la incredulidad. Sin embargo, sabemos que esto tiene que ver con el ejercicio de algo que Dios puede hacer en sus vidas y nosotros no. Por eso necesitamos ir a Jesús, postrarnos delante de Él y pedirle que estos hijos que están viviendo esta experiencia, Él los toque con su mano y Él los vuelva a la vida, abra los ojos de la fe y puedan volver a ser hombres y mujeres llenos de Dios y de fe en el Señor Jesucristo. Están atrapados en otro mal de este siglo, que es la modernidad. La modernidad muchas veces va en contra de lo espiritual, porque la modernidad nos aleja de las costumbres bíblicas. A veces no porque tenemos que ser o vivir de la misma manera que se vivía en la antigüedad, sino en los principios bíblicos que hablan de lo moral y que hablan acerca de aquello que está bien y que está mal. Algunos están atrapados por esa modernidad. Entonces, lo importante es lo que la técnica, la ciencia y el confort hacen de cada una de sus vidas.
Hoy cuando venía para aquí estábamos escuchando en la radio un programa, terminaba un programa y empezaba este otro programa, y el título del programa que continuaba era Hoy, esperen que me quiero acordar bien, A vivir bien hoy. Así se llamaba el programa, A vivir bien hoy. Y es un programa que, bueno, trata de enfatizar todo lo que se puede hacer en el día domingo para pasarla bien. A dónde se puede ir, qué lugares pueden ser recreativos, cuáles son las experiencias que uno puede tener en un determinado lugar o en otro. Bueno, todo el programa es más o menos el desarrollo de esto, ¿verdad? Las diferentes festivales, diferentes acontecimientos que puede haber en medio de la sociedad. En ninguno de ellos se nombraba a Dios. En ninguno de ellos. A veces cuando nosotros miramos algunas series que vienen por cable de Estados Unidos y vemos cómo un imperio va a caer por la vida que se vive en esa sociedad, y lo digo así, lo declaro y lo profetizo, va a caer, no porque sea uno pro o anti norteamericano, sino por la inmoralidad que se vive en ese lugar. El énfasis más grande está que las grandes dificultades de cada una de las familias es aquellas grandes fiestas que hacen los viernes, sábados y domingos, donde corre la droga, el alcohol y la lujuria, y a donde la homosexualidad, el sexo desenfrenado, libre, hace de que las personas crean que eso es pasarla bien. La modernidad. Con ese mensaje están llegando, y con esa serie están llegando hasta lo último de la tierra. Porque si no es lugares donde en la sociedad uno puede enseñar que eso no es vida, allí no está la vida. Realmente vemos que en nuestra Argentina, hoy, muchos padres van a estar muy tristes, porque sus hijos no van a estar en la mesa con ellos. Porque han venido de madrugada, quizás, o como cuando nosotros veníamos para acá, eran 9:30 de la mañana, veíamos algunos que nos iban esquivando con el auto, vendrían de los boliches, ¿verdad? Quizás como, cuando uno ve eso, trata de esquivarlo porque dice, estos pierden el control y hacemos un lío bárbaro acá. Porque quizás tendrían alguna copita más de encima, algún problema con la droga, alguna dificultad de estas. Y ellos llegan a su casa, seguramente después de haber pasado toda la noche de jarana, como decíamos nosotros antiguamente, a dormir, y a la hora de levantarse para almorzar con la familia, no están. No están. Están atrapados por el mal de la modernidad, el amor a los placeres de este tiempo. A veces sin darnos cuenta, nosotros creemos que eso está bien, pero la realidad es que eso es una artimaña del diablo para alejar los corazones de Cristo y de la verdad de su evangelio y a acercarnos más a la enfermedad espiritual y a la muerte. Muchos de nuestros hijos a veces están atrapados por algún vicio, como los decíamos recién, atrapados por sectas, porque son engañados, desilusionados de la experiencia espiritual de iglesia y en algunos casos de la fe cristiana, y entonces prefieren buscar en otras sectas lo que tiene que ver con la búsqueda espiritual de Dios. Otros están atrapados en la homosexualidad, en estas cosas tan terribles que vemos en la actualidad, donde para tratar de alguna manera de hacer que sea algo de menor valor, creemos de que eso está bien y bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Es lo que me tocó, decimos a veces, como menospreciando la vida de la persona más allá de la experiencia a la cual el diablo realmente ha atrapado esa vida en esa práctica que es contraria a los principios bíblicos y de la voluntad de Dios. O está atrapado en uno de los grandes males de este tiempo que tiene que ver con el ateísmo. Ya no es la incredulidad, sino no creer que Dios puede, que Dios está cerca. Creer en Dios sería bárbaro.
Eso es incredulidad. Mientras no me diga lo que tengo que hacer, mientras no se meta conmigo, eso es incredulidad. Pero ateísmo, es decir, estaban atrapados en una experiencia en la cual niegan la existencia de Dios. Porque nunca tuvieron un encuentro personal con Jesús. Nunca conocieron al Dios de amor. Ellos están en esta situación, muchos muertos. La Biblia diría muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero están muertos espiritualmente. Y nosotros como padres, todavía mientras somos padres, tenemos la responsabilidad de clamar delante del Señor que solo Jesús, si es el único que puede hacer algo, intervenga y cambie esa realidad y vuelva la vida a aquellos hijos. A lo mejor tenemos que replantearnos y darnos cuenta si no fuimos nosotros o somos nosotros como padres los que ayudamos a que nuestros hijos tomen ese camino. Pero si no es así, buscar de Dios para que Dios actúe con poder y transforme la vida de aquellos que están en una situación de mortandad espiritual, aunque todavía no física. Quizás a lo mejor tenemos algo que pedir al Señor perdón, porque no hemos sabido guiar bien a nuestros hijos o no hemos dado el buen ejemplo que teníamos que dar con respecto a la fe, pero también con respecto a que esa fe sea práctica, real y verdadera en la vida de cada uno de nosotros todos los días. Estar dispuestos a darnos cuenta, Señor, ¿qué hice mal para que mis hijos hoy estén en esta situación? Te pido perdón. Buscar arrodillarnos, humillarnos, es para comenzar a darnos cuenta que el único que puede cambiar las cosas es nuestro Señor Jesús. Pero ¿saben qué? Tengo una buena noticia en esta historia de Jesús y de Jairo y de su hija muerta. La fe mueve las manos de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Decilo conmigo fuerte. La fe mueve las manos de Jesús. ¿Lo crees? Y entonces, ¿qué falta para que algo cambie en nuestra realidad? Rodillas, oración, clamor, fe y esperar en obediencia a hacer todo lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer. En este relato es interesante porque nos encontramos con Jairo postrado, clamando por su hija muerta. Jesús le dice, vamos, camino allí, se produce otro milagro que es para otro mensaje, pero cuando llega allí, ven que había un alboroto bárbaro porque la hija realmente estaba muerta, y entonces era costumbre que se hiciera alboroto, que se tocaran flautas y que se hiciera toda una ceremonia para los muertos, como que ya se estaba despidiendo, no lloros, sí, muchos lloros, muchos quejidos, pero también todo un alboroto que se daba en esa situación social de aquella época. Y frente a todo eso pasaba el Señor Jesús, pasaba Jairo, pasaban los discípulos camino hacia donde estaba la mujer, esta niña muerta, y los que estaban alrededor, ¿cómo era la actitud que tenían cuando lo vieron llegar a Jesús? Se burlaban de él. Otros decían, no, mira, no lo molesté, ya murió. ¿Qué va a poder hacer? Porque no lo veían a Jesús como Dios. Jairo sí lo vio a Jesús como Dios. Jairo sí escuchó que Jesús se levantó y fue hacia donde él le estaba llevando, que era su casa, para vivir esa experiencia. Jairo sí siguió en obediencia cada palabra y cada mandato del Señor para que pudiera llegar hasta donde la hija estaba allí en la cama muerta y hacer lo que Jesús quería hacer. Cumplir con lo que Jesús le había pedido que hiciera. Ven, pon tu mano sobre ella y estoy seguro que vivirá.
Jairo sí. Se postró, declaró en fe, pero se movió en obediencia. Nosotros tenemos que vivir estos 3 pasos también en nuestra vida. Postrarnos delante del Señor, clamar en fe, pero actuar en obediencia. Cuando nosotros vivimos estos 3 pasos, las manos de Jesús se mueven para bendecir. Te invito a cerrar tus ojos en esta mañana. No quiero que pienses en mí ni en que está al lado, sino piensa en tus hijos. Da gracias al Señor por los que están bien, los que están sanos, los que están vivos, física y espiritualmente. Agradecemos, Señor, por la fe en sus corazones, por el amor y la fidelidad que tú tienes por cada uno de sus vidas. Gracias, Señor. Pero a lo mejor en esta mañana, tú que amas a tus hijos y ves que ellos están enfermos en enfermedad que es de muerte, yo te invito en el nombre de Jesús, busca en esta mañana la bendición de Jesús. Si podés creer que Jesús le interesa salvar a tu hijo, tu hija, busca la bendición del Señor en esta mañana. Si pones la vida de tus hijos hoy en las manos de Jesús, es decir, te postras, te humillas, ejerces fe y obedeces en todo al Señor en tu camino, Jesús, lo que hoy pongas delante de Él, lo va a hacer. Porque Jesús ama a nuestros hijos. Jesús ama a nuestros hijos. En algún momento veremos morir a nuestros hijos. Y si es por algún accidente, una grave enfermedad, un gran dolor va a ocurrir en nuestro corazón. Pero si han vivido, han tenido esa vida en plenitud con el Señor, sabemos que va a ser un tiempo corto la separación entre unos y otros, porque nos volveremos a encontrar con Él o con ella. Pero si están muertos en delitos y pecados y están derramando toda esa vida preciosa que le dimos en el momento que fuimos el instrumento de Dios para traerlos a este mundo, entonces nosotros no podemos quedarnos como diciendo, no nos interesa, es la vida de ellos, es su decisión. Nosotros como padres podemos hacer mucho en esta mañana, y es ejercer fe en Jesús y en lo que Jesús puede hacer por cada una de sus vidas. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús. Si eres padre o si eres madre y tienes algún hijo que está en esta situación, que hoy vengas aquí adelante para buscar del Señor Jesús esa ayuda que solamente el Señor Jesús puede darnos a cada uno de nosotros. Que tú puedas decirle, Señor Jesús, vengo delante de tu altar para pedirte en esta hora por mi hijo, por mi hija. Quizás no lo tenés que nombrar, no tenés que decir su nombre en voz alta, porque Jesús conoce todo lo que está dentro de nuestro corazón. Pero Él sabe quién es y cuál es tu necesidad. Ven delante del altar a buscar la bendición del Señor, porque el Señor quiere derramar esto sobre ti en esta hora. Jesús está aquí entre nosotros. Él no está ausente, Él no está lejos. Él está aquí entre nosotros.
Él está aquí para poder hacer de que nuestra vida pueda encontrar en su palabra poder, autoridad y bendición. Él está aquí para traer esto sobre nuestras vidas. Y queremos clamar por cada uno de estos padres que en esta hora vienen descargando su dolor por cada uno de sus hijos, para que Dios haga un milagro en sus vidas. Quizás el milagro de que vuelvan a creer, quizás el milagro de que salgan de esa situación de enfermedad, de dolor y de muerte en la cual se encuentran, material, humana, terrenal. Quizás puedan encontrar en el Señor Jesús la respuesta que realmente Dios tiene para cada una de sus vidas. Yo creo en esta mañana, mis hermanos, que Dios está aquí para bendecir. Vamos a ponernos todos de pie. Quizás tú que estás en los bancos no necesitas venir hasta aquí, porque Dios te ha regalado el bien en tus hijos. Gloria al Señor por esto. Pero extiende tus manos sobre la vida de cada uno de mis hermanos que hoy han pasado delante del altar del Señor. Porque en cada persona, cada hermano en la fe, hay un nombre. Y es el nombre de un hijo o de una hija que necesita la bendición del Señor. Es probable que tú estés bien como te encuentras. Bueno, ejerce fe, bendice en el nombre del Señor, bendice en el nombre del Señor. Y si crees que tú estás teniendo todavía la carga de algún hijo que todavía no ha reaccionado y que está muerto en sus delitos y pecados y está lejos de Dios, pues esto es así, es un ejercicio de fe, es venir delante del Señor para que Jesús pueda hacer la obra, es venir y postrarse delante de Él y clamar por tu hijo y clamar por tu hija, por tus hijos, para que Dios haga el milagro en esta mañana. Oh Padre del cielo, en la hora en la cual tú nos has enseñado a decirte papá, Abba Padre, papá, gracias por ser nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, tú que estás presente entre nosotros por medio del Espíritu Santo, lo que prometiste, Señor, que tú te irías y que enviarías al Espíritu Santo para que esté en nosotros, para que esté entre nosotros, esté sobre nosotros. Estamos delante de tu presencia, Jesús, postrados, humillados, clamándote por nuestros hijos que están muertos, que yacen en la cama que el mundo les tendió, que el diablo les tendió, rogándote que deposites tu mano de poder sobre sus vidas y hagas el milagro de sanarlos, de salvarlos, de liberarlos, de romper las cadenas, de deshacer los yugos, de abrir los ojos de la fe, de hacer de que ellos puedan creer, que ellos puedan tener vida, que sepan que hay algo mejor que lo que vivieron hasta ahora. Oh Jesús, ven Señor a nuestras casas. Ven Señor donde se encuentran nuestros hijos. Tócalos tú, Señor. Tócalos tú, Señor.
Llénalos de tu Espíritu Santo, que puedan volver a la vida, que puedan creer, que puedan ser libres, que haya fiesta en los cielos y haya gozo en las familias por el milagro de la vida que tú una vez más estás haciendo en nuestros hijos. Oh Jesús, paséate entre nosotros. Toca cada alma en esta mañana. Toca cada padre, cada madre que ha venido a buscar de ti. Oh Señor, danos más fe todavía. Pero que ahora, Señor, por medio del Espíritu Santo, podamos visualizar la salvación que tú estás trayendo sobre nuestros hijos. Con la autoridad que tú me das y en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas. Ahora, Señor, que tu gracia, que tu poder, que tu bendición esté sobre ellos y ellos sean llenos de ti, Señor. Que tu bendición comience a llenar sus corazones y sean llenos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que este nombre que han sido presentados delante de tu presencia, de cada uno de sus hijos, ahora, Señor, en la certeza de la fe, tenemos la seguridad de que tú estarás obrando y trayendo tu bendición. Has tomado el nombre de cada uno de tus hijos que han sido presentados delante de ti. Y tú, Señor, harás el milagro en esta mañana, en el nombre de Jesús. Derramamos tu bendición sobre cada uno de ellos. Y en este momento, que tu poder transforme esa vida, la haga nueva para tu gloria. Tú la bendigas de una manera especial. Que tú, Señor, des gozo al corazón de tus padres, de estos padres que están buscando, Señor, esta respuesta de parte de ti. Milagros, maravillas y prodigios solamente Jesús puede hacer sobre cada una de sus vidas. Y rogamos en el nombre de Jesús, en este día especial, que tú, Señor, puedas derramar esto sobre la vida de sus padres, que han venido clamando a ti, Señor, esta bendición. En el nombre de Jesús, recíbanla en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos gloria a ti, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios grande y maravilloso, que haces que nuestra fe crezca en lo que tu palabra nos enseña. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Alabamos y adoramos al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace. Descargas
comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Amén, Señor. Sí, Señor. Y en esta mañana, en este mediodía, nos despedimos, Señor, con esta palabra, con esta promesa tuya que dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. El Señor te bendiga, te guarde en este día. ¿Podés bendecir al hermano que tenés a tu lado? Mientras nos despedimos con esta alabanza. Gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Amén. Que disfruten un día en familia lleno de la bendición del Señor. Amén. Señor los bendiga. Nos vemos el miércoles.